Buenos días, les habla la doctora María Gabriela Rodríguez, médico pediatra, ecografista pediátrica integral, magíster en educación superior. Y hoy, día lunes 20 de septiembre del año 2021, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las adicciones en niños y en adolescentes. Eh, Hay que diferenciar lo que es el uso-abuso, la dependencia y la adicción como tal. Nosotros en un momento determinado podemos hacer uso de cualquier cosa, de un teléfono, de un televisor, del internet, de cualquier sustancia, cualquier comida, cualquier cosa, y eso no es patológico. El abuso es cuando ya ese uso ya es muy continuo y ya está interfiriendo en cierta forma con algunas de mis actividades diarias o algunos de mis hábitos. La dependencia simple y llanamente ya es la necesidad que yo tengo de tener esa sustancia o ese producto a mi alcance para satisfacer una necesidad. Y la adicción como tal ya es algo impulsivo, ya yo necesito en forma impulsiva esa sustancia o ese objeto o esa persona y yo soy capaz de cualquier cosa, hasta de robarle a mi mamá plata para poder satisfacer esa necesidad que ya es patológica. Al tener ya dependencia y adicción, yo descuido las demás cosas de mi vida, por ejemplo, el rendimiento académico y el arreglo personal, mis relaciones afectivas con amigos, con pareja, con familia. Entonces es importante aclarar esos conceptos. En niños los objetos de adicción son diferentes a los adultos o a los adolescentes. Generalmente son muchos los objetos que uno puede ver como fuentes de adicción, pero lo más frecuente que vemos es la televisión, el internet, los videojuegos y el teléfono celular, el smartphone. Son los más frecuentes. Muchas veces eso deriva del hecho de que actualmente los papás tienen que pasar muchas horas fuera de su casa porque tienen que trabajar para hacer la manutención y satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Y entonces ellos no pueden estar supervisando continuamente a los hijos. Y otras veces por falta de disciplina. De repente lo dejan donde una abuela, donde alguien que los cuida y esa persona no está pendiente de establecer normas dentro de ese hogar. Entonces los niños se acostumbran a hacer lo que les da la gana y no le hacen caso a nadie. Pasan todo el día con la computadora, el videojuego, el televisor, el internet y no hacen la tarea, no se ocupan de nada, de más nada. Eso es algo que se puede corregir con mucha más facilidad. En el adolescente ya es más compleja la situación. Ya la adicción se vuelve más hacia lo que son drogas, alcohol, tabaco, el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, algunos que son más que todas las drogas inhaladas, las inyectadas son como un nivel más arriba porque cuando uno de temprana edad comienza a fumar o a tomar alcohol, el cuerpo pide cosas más fuertes. Es como una adrenalina, una forma de experimentar cosas extremas, cosas riesgosas. Es importante mm, aclarar ese punto. El niño muchas veces no reconoce que tiene un problema, sino que los adultos son los que tienen que hablar con él y buscar ayuda profesional. En cambio, el joven sí suele reconocer que necesita un problema, necesita una ayuda porque tiene un problema de adicción y hay que hacer como una terapia conductual para cambiar ese hábito, esa adicción que tiene. Muchas veces el paciente incurre en lo que se llama la negación, no quiere aceptar que tiene un problema, entonces no se puede resolver porque el paciente no pone de su parte y no está consciente de que tiene que buscar ayuda para ese problema y apoyarse en su grupo familiar. Existen lo que llaman las enfermedades psicosomáticas, cuando yo me vuelvo adicto a una sustancia, a una cosa, a una persona, yo empiezo a desarrollar una serie de síntomas. Muchos de esos síntomas, cuando yo hago exámenes físicos y exámenes de laboratorio, me parece todo normal. Entonces esos síntomas muchas veces se producen por ese mismo objeto de adicción. Existen síntomas físicos como cefalea, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómito, diarrea, fiebre. Síntomas ya de la parte de la esfera emocional o psicológica, alteraciones en el sueño, insomnio o hipersomnia, que duermen mucho, ansiedad, depresión, irritabilidad, cambio de conducta,
aislamiento social, ya no salen, ya están cambiando mucho de amigos, no toman en cuenta su aseo y su arreglo personal, entre otras cosas. Hay descuido de las actividades, por ejemplo, la actividad académica, empieza a haber un bajo rendimiento académico o educativo en el colegio, y ya la gente se da cuenta por eso, por esos cambios. Trastornos de la alimentación por exceso o defecto. La persona está tan adicta, por ejemplo, al internet que no come, sino que pasa todo el día metido en la computadora, o en el teléfono o en la tablet. Esos son síntomas. Entre otras cosas, los síntomas son muy variados, no todo el mundo presenta los mismos síntomas, cada caso es variable. Entonces ya el médico es el que le toca detectar y referirlo con el psicólogo, con el psiquiatra, con el equipo multidisciplinario para atender ese problema. Y muchas veces también hay que ofrecer grupos de apoyo, escuelas para padres, tanto en la parte familiar como en el entorno educativo y social, para poder manejar ese problema y evitar, prevenir que haya una recaída. Todas esas cosas son importantes. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos a los niños y las niñas en edades más que todo escolares, preadolescentes, ¿verdad? Antes de la pubertad o de la menarquia o de la adrenarquia, vamos a ver que lo más frecuente es la adicción al televisor, a los videojuegos, al internet, niños mayores de 10 años, al teléfono inteligente o a la tablet. El uso está muy popularizado en todo el mundo, inclusive ahorita vemos a los papás y a los abuelos que están pegados al teléfono o a la computadora. Entonces, claro, el entorno familiar está ya lleno de artefactos tecnológicos. Lo que pasa es que no se ponen normas. Generalmente los pediatras recomendamos que no se utilice más de 2 horas diarias entre el televisor, el internet, el videojuego, el teléfono inteligente y la computadora. Eso es algo muy difícil de controlar. En los colegios regulan el uso del celular, que no se puede usar en clases, sin embargo uno ve a los niños utilizando y a los adolescentes utilizando el teléfono en clase. Eso es algo que ya está muy difundido y es difícil de controlar. Lo que hay que buscar las maneras de supervisar a los niños y a los adolescentes para que utilicen esa tecnología en forma positiva, no viendo cosas que no les generan ningún beneficio y evitando que caigan en páginas delictivas donde hay pornografía infantil o inducen al suicidio o inducen a la anorexia. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. La parte de la pornografía, hay que orientar al niño y al adolescente para que utilice el internet en forma positiva para su desarrollo como persona. El otro problema que vemos más que todo en adolescentes cuando hay uso, abuso, adicción de sustancias estupefacientes, de alcohol, drogas y tabaco, es que eso afecta al desarrollo del cerebro. Se sabe que el cerebro se desarrolla aproximadamente hasta los 25 años. Cuando el adolescente comienza a consumir drogas, a fumar, a consumir alcohol, la corteza prefrontal, que es el área del cerebro, la parte que está aquí adelante, en la región frontal, que se encarga de la toma de decisiones, no se desarrolla adecuadamente. Entonces es una persona que no va a ser capaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Las decisiones que van a tomar son decisiones extremas para arriesgarse, sentir la adrenalina y demostrar en un determinado grupo familiar o grupo de amigos que ellos sí pueden, que ellos son populares y que ellos son unos duros, ¿no? Como dicen por acá. Entonces es importante tener esas cosas en cuenta. Nosotros actualmente vivimos en un medio ambiente donde es muy fácil conseguir drogas, las drogas son muy económicas, aquí en Colombia por lo menos se consigue con mucha facilidad, la prostitución está al alcance de todo el mundo, el internet está al alcance de una gran parte de la población y entonces ya lo que toca es supervisar y comunicarse con los hijos. En la mayoría de estos casos de adicción, el común denominador es problemas en la infancia, familias disfuncionales donde hay violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia contra la mujer, abuso sexual. Son personas que tienen traumas de la infancia, que tienen una muy baja autoestima. Entonces, esas drogas y esas adicciones lo que hacen es llenar esos vacíos emocionales. Y por eso es importante prevenirlo desde el principio, intervenir esos hogares disfuncionales y orientar, hacer como una escuela para padres y orientar también a nivel del colegio
detectar los pacientes que están en riesgo para hacer una intervención oportuna y evitar una recaída. Es lo más importante. Eso se ve más que todo en medios o entorno social de estratos bajos. También hay una predisposición genética. Los hijos de alcohólicos o drogadictos tienden a también ser alcohólicos o drogadictos. Cuando la madre antes o durante el embarazo consume drogas, alcohol o tabaco, también eso afecta el cerebro del niño, puede producir síndrome dismórficos, hiperactividad y los pueden predisponer al consumo de esas drogas o de esas sustancias. Y más cuando en el entorno familiar se ve eso, o en el medio ambiente, cuando se vive en un barrio donde hay muchos problemas sociales, por ejemplo. Entonces, ese mismo entorno social conlleva que se desarrolle esta predisposición genética de esos pacientes. Por eso que es importante hacer una intervención oportuna, detectar el caso desde el inicio. Y eso le toca a los padres o cuidadores. Ellos tienen que supervisar a los niños, ellos tienen que comunicarse con los niños. Ellos tienen que incentivar una buena autoestima en esos niños. Porque ya cuando un niño tiene un trauma, tiene un complejo, es abusado, tiene una autoestima baja, es vulnerable a que cualquier persona fuera del entorno familiar y que amigos, grupos del colegio, para ser populares que consumen drogas, también los inducen a ellos. Entonces, si la persona, el individuo, tiene un buen entorno familiar y tiene el apoyo de la familia, es más difícil que caigan esos vicios o en esa adición a esas sustancias, esas cosas. Es importante, ¿ok? Entonces, prevención es la regla como siempre. Entonces los invito a que estén pendientes de los niños y de los adolescentes, sobre todo ahorita que con la pandemia se la pasan metidos en la casa pegados a la computadora, al televisor, al internet, al teléfono, a la tablet. Tienen que estar pendientes de sentarse a hablar con ellos y orientarlos. Y si se detecta algún problema, haya o no haya negación, tienen que buscar una ayuda profesional. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para seguir haciendo estos videos de educación médica continua. Me despido por hoy, espero que les haya sido de utilidad esta información. Se les quiere mucho y hasta la próxima entrega. Chao.